Muchas gracias por sintonizar Conciencia Top New. Este es el especial, como todas las semanas, y continuamos con una temática que a vos te interesó, a nosotros también, y el tema de la privación de la libertad. Y hoy vamos a saludar al panel. Tenemos un invitado, Claudio Lugo, el creador y conductor del colectivo Por los Derechos, que lo escuchás también por Radio Conciencia Top New. Buen día, Claudio, un saludo. Buenos días, ¿cómo le va Luisa? ¿Cómo le va Marta? ¿Cómo le va Liliana? Buenos días. También a toda la audiencia, saludamos. Bueno, como Luisa me presentó, soy el conductor del programa del Colectivo por los Derechos, que se transmite por Conciencia Top News. Y bueno, de donde estoy, de la Unidad 9, de la Unidad 9 de La Plata, siempre hacemos este programa y bueno, y siempre estamos ahí debatiendo, ¿no? Justamente las violaciones que se cometen a los derechos y que muchas veces, ¿no es cierto?, la violación a la Constitución y bueno, son todas esas cosas que nos gustan porque justamente estudio Derecho y siempre estamos debatiendo esas cosas. Bien, gracias por estar, Claudio. Y vamos a saludar al panel. ¿Cómo estás, Liliana? Buen día. Buen día, Luisa, buen día, Claudio, buen día, Marta. Bueno, esperando acá a ver qué nos tiene para contar Claudio. Claro, sí, vamos a seguir aprendiendo, conociendo este universo, ¿no? De las personas que están privadas de libertad. Hola, Marta, buen día. Hola, hola Luisa, buen día Lili, buen día Claudio. Muy interesada en escuchar los comentarios porque es interesante lo que plantean, Sí, es sí, sí. saber qué les pasa. Claro que sí, yo sentí esta necesidad de ir trayendo a mis amigos increíbles que he conocido en este universo, como les digo, ¿no? De las personas que están privadas de libertad, en el cual todas las semanas aprendo algo nuevo. Y como siempre me gusta llevar lo que aprendo a los demás, esto tiene que ver con este programa del Colectivo por los Derechos. Hemos tenido a Paola Rojas, ¿no? Cuanto que hemos podido escucharla. Y hoy, Claudio Lugo. Estamos esperando a otro Claudio que siempre se queja de que porque son todas mujeres. Y hoy que tiene acá un caballero, todavía no Ah, entró, pero ya va a entrar seguro. Y nuestra querida, indispensable, Clelia Gómez. Chao, Sí. chao, chao. Chao. Pero mientras tanto, vamos conversando con Claudio. ¿Vos sabés que antes del programa le venía contando, ¿no? Las actividades tanto de Liliana Dulbeco como de Marta González para que las vaya conociendo? Y cuando llegamos a tu libro, Marta, le digo, sí, el niño que está solo y espera, ¿no? Ah, Comentábamos esta experiencia en el hogar. Y Claudio me conversaba algo muy interesante, ¿eh? Y que yo quisiera, Claudio, que nos repitas esto que me contabas fuera de cámara, ¿no? Esas sí, ¿no es experiencias. cierto, Luisita, haciendo mención de, ¿no es cierto?, de cómo vos me comentabas del libro de Marta, ¿no? Y era el niño esperando, ¿no? Y nosotros cuando, nosotros, yo tuve nosotros de muy pequeño, de los 14 años, ya fui a un colegio de menores, ¿no? Por haber cometido un delito, porque ya, ¿no es cierto?, a esa edad ya andaba haciendo, ¿no es cierto?, todas estas cosas que no se deben hacer, que hoy ¿no es cierto?, a través del estudio del derecho, yo voy aprendiendo lo que es tener derecho y también obligaciones, en el cual, bueno, en ese momento, ¿no es cierto?, por nuestra terquedad o por ignorancia ¿no es cierto?, y la rebeldía de ser chico, no queríamos ir a la escuela, entonces estas cosas ¿no es cierto?, no se incorporaban a nosotros mismos, ¿no? Entonces, cuando vos me comentabas del libro, Luisa, y me decía, y entonces yo me di cuenta enseguida de lo que era, ¿no? De ese niño esperando, ¿no es cierto? Era cuando esos chicos que, justamente, ¿no? Que cuando, cuando le faltan los padres, o, ¿no es cierto?, falta de tutores, van a un reformatorio, ¿no? Y que lo comparten justamente con nosotros, con los niños también que cometíamos delitos y compartíamos el mismo espacio. Y nosotros le decíamos en ese momento que estaban de onda, ¿no? Le decíamos, porque nosotros estábamos
creíamos que ese espacio era perteneciente a nosotros porque habíamos cometido un delito y nos encerraban y nosotros éramos los dueños del espacio, ¿no? Y como que nos sentíamos que teníamos más derechos que esos compañeros que estaban, nosotros, que lo habían llevado por falta de tutores o nosotros por falta de sus padres. Entonces, te contaba, Luisa, qué mal la pasaban esos chicos en ese momento porque nosotros le hacíamos, como hoy llamamos, bullying, ¿no? Y le decíamos que ellos estaban de onda, que, ¿no es cierto? Y bueno, y era todo eso y la pasaban muy mal esos pibes, ¿no? Claro. Bueno, y después fuimos, ¿no es cierto? A medida de ir creciendo, nos fuimos dando cuenta, ¿no? Que lo que era la falta de no tener un tutor, de no tener, ¿no es cierto?, sus padres, y entonces ya después era como que me los quería llevar conmigo, ¿viste? Decir, bueno, vamos, vamos a mi casa que mi mamá nos va a hacer el lugar a todos, ¿viste? Porque era así, ¿no? Por ahí Sí. una vez no toma conciencia de lo que dice cuando es niño ¿no es cierto? Y hace bullying, con lo que hoy llamamos bullying, ¿no? Y vos te das cuenta lo mal que le hace a la otra persona. Por supuesto, Claudio. Vamos a ir viendo a ver qué. Ah, hola, Clelia, buen día. Ah, estamos sin micrófono ahí, Clelia. Estamos sin micrófono. La idea es este conversatorio va a ser muy dinámico, ¿sí? Así que acá está Claudio para responder las preguntas que a ustedes se les ocurran. Claudio es una de las personas de la cual más aprendo, como les dije, porque este es el mensaje del colectivo, ¿no? El que él da, cómo darse cuenta, como esto de siempre lo dice, ¿no? Hemos faltado a la sociedad, pero estamos aquí para ser mejores, para rehabilitarnos, ¿eh? Así que esto tiene que ser para lo que ustedes quieran preguntar. Así que vamos a ver, Lili, ¿qué querés conversar con Claudio? Y me gustaría preguntarte, Claudio, porque vos decías que muy jovencito entraste en un instituto de menores. ¿Cómo fuiste desarrollando tus estudios, ¿no? Terminar la primaria, la secundaria, hasta ahora estar haciendo, tengo entendido, derecho dentro de la cárcel. Sí, bueno, nosotros por aquellos años, el año 90, ¿no? Era muy difícil justamente ingresar al estudio, ¿no? Porque no todos podíamos ir al espacio ¿no es cierto?, de educación, porque para el servicio no era, ¿no es cierto?, factible que el detenido adquiera conocimiento. Entonces iban solamente a dedo, iban las personas que le eran funcional al servicio, ¿no? Porque siempre lo decimos en el programa, ¿no es cierto?, del Colectivo por los Derechos, que a más ignorancia, mejor dominación en masa. Entonces, eso es lo que hacía el servicio, ¿no es cierto?, el servicio penitenciario y y los institutos de menores. No nos dejaban educarnos, ¿no es cierto? No nos daban esa herramienta de educación para que nosotros no adquiramos conocimiento. Si, ¿no es cierto?, la persona que está privada de libertad adquiere conocimiento, ya empieza a adquirir, ¿no es cierto?, saber cuáles son sus derechos. Entonces uno empieza a reclamar y al servicio al servicio penitenciario hoy actualmente o en aquel momento, nosotros esos colegios de menores no nos dejaban tener esa herramienta del saber, de educarnos ¿no es cierto?, y adquirir ese conocimiento de que saber el derecho, ¿no? Y bueno, y después a través del tiempo, ¿no? Fuimos a través de lucha, porque no solamente yo en ese momento era chico, pero había gente más grande que luchaba por estos derechos, ¿no es cierto? También gente privada de su libertad que luchaban por estos derechos, que podamos tener, ¿no es cierto?, el acceso a la educación. Y bueno, fueron todas luchas a través de motines, huelgas de hambre, ¿no? Hasta que en el año 96, 95, 96, en la gestión de Dualde, se fue, bueno, ahí se expuso que el estudio primario y secundario dentro de los colegios, ¿no es cierto?, institutos de menores y en unidades penitenciarias, era, ¿no es cierto?, se tenía que hacer obligatoriamente, ¿no? Era una obligación hacer la primaria y la secundaria. Pero eso ya fue en el año 96 más o menos, ¿no? Y después, bueno, igual más allá de que se había, ¿no es cierto?, el Estado había puesto que el estudio primario y secundario era obligatorio para las personas privadas de libertad, también seguían, ¿no es cierto?, sucediendo que si no se regulaba,
¿no es cierto?, dentro de los servicios penitenciarios, este derecho que tenía la persona privada de la libertad, igual se seguían violando, ¿no es cierto? Porque justamente el servicio nunca quiere que vos sepas, que el detenido, la persona privada de tu libertad, sepa, ¿no es cierto?, de sus derechos, porque una vez que vos sabés de tu derecho, empezás a reclamar y ya no vas tanto al choque, ¿no es cierto? No sos una fuerza de choque en tu reclamo diciendo, no, a mí me corresponde. Entonces ya empecé a escribir y cuando empecé a escribir ya empieza a molestar. Entonces ya ahí ya vos los reclamos no lo haces solamente, ¿no es cierto?, ante el juez, sino que ante la Cámara, ante la Corte Suprema, ante la Suprema Corte, ¿no? Porque a veces uno ya va aprendiendo, adquiriendo conocimiento y sabe dónde tiene que ir al reclamar. Entonces, y muchas veces esos reclamos molestan no solamente al servicio penitenciario, sino también al Ministerio de Justicia, ¿no es cierto? Y al mismo Estado también, porque el detenido empieza a reclamar, y a reclamar y a reclamar cosas que muchas veces estos espacios que justamente como estamos hoy brindando, que ustedes me brindan este espacio para que yo pueda comentar, ¿no es cierto?, muchas cosas de lo que pasan dentro de los muros para este lado, ¿no? La sociedad muchas veces, entendemos que la sociedad, ¿no es cierto?, está pasando por un momento, ¿no?, que la inseguridad es lo más complicado que sucede en el medio libre, ¿no? La sociedad lo único que quiere es que los presos se pudran en la cárcel. Pero como siempre lo decimos con Luisa, ¿no? El preso que está hoy, ¿no es cierto?, purgando una condena por el delito que haya cometido, el día de mañana va a salir. Entonces, si la sociedad no presta atención justamente en este tratamiento que se llama, ¿no?, que decir, bueno, ¿qué herramienta le damos a las personas privadas de su libertad? ¿Cómo los capacitamos para el día de mañana al medio libre? Entonces eso es lo que muchas veces en nuestro programa y el espacio que nos brinda Luisa, siempre llevamos esto, ¿no es cierto?, como punta de lanza para que la sociedad también se incorpore y también se sienta ¿qué hacemos con las personas privadas de libertad? Porque mañana esas personas van a salir. Entonces, y si, bueno, si el Estado, ¿no es cierto?, a través de la sociedad no le da un tratamiento como se merece, no le da la herramienta para que puedan salir, ¿no es cierto?, cambiados, porque supuestamente el sistema está ¿para qué? Para que cuando vos entres salgas mejor de lo que entraste. Y muchas veces salís peor de lo que entraste, porque adentro dentro de los muros, que muchas veces, ¿no es cierto?, no se comentan, pasan un montón de situaciones bárbaras, ¿no es cierto?, Claro, claro, que, Claudio. que a Claudio, través de la violencia. sí, Marta, Clelia están muy atentas. Yo quiero saber qué te quieren preguntar sin filtro, ¿eh? Yo quería, Porque, claro, sí. quería hacerle un comentario, pues yo lo escucho. Hace muchos años, creo que fue en la APA, la Sociedad Psicoanalítica Argentina, dos personas, uno llamado Luis Moreno Campos, que fue el que hizo el abogado de los derechos humanos, y el otro Germán García, que en esa época creo que era el presidente de la APA, hicieron una investigación en las cárceles y nos contaron las conclusiones que ellos habían sacado. Y tiene mucho que ver con lo que vos decís, ¿no? O sea, que los que estaban dentro de la cárcel, en realidad, era un pedido que terminaban en esa situación, porque lo que estaban pidiendo justamente era ley y orden y respeto. En todo lo que ellos, o sea, se les preguntaba por qué estaban ahí y qué pretendían, qué querían que hubiera. Y como que curiosamente habían transgredido, pero en realidad lo que estaban pidiendo era claridad en el orden y en la ley, como que las cosas fueran justas, Qué ¿no? O sea, interesante, como que, sí, ¿qué es claro. lo que nosotros vemos en los chicos a veces en los colegios? Yo también soy docente, que cuando se portan mal, en realidad lo que están buscando es que alguien les ordene el mundo y que les diga qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se debe hacer. Porque por ahí les faltó eso. Claro. Qué interesante, En muy la vida en la que ellos interesante. estaban, les faltó, como los chicos del hogar de tránsito, que lo que les faltó es Sí. un entorno familiar que los contenga. Entonces, a Claro, veces la institución, cuando funciona bien, cumple esos roles, pero cuando no funciona bien, repite la historia. Claro, claro, vos fijate lo que nos decías, Claudio, de tu pasaje ahí por lo que sería un reformatorio, digamos, que Claudio mismo, pasando los años, ¿no?
entiende que por lo menos yo, me decías, ¿no? Por lo menos yo tenía a mi mamá y un lugar donde ir. Pero estos chicos ni eso, porque eran chicos que estaban sin abandonados y caían ahí, pobrecitos. Claro, y el Estado, lo que hace el Estado, lo llevó en un Claro. reformatorio y Claro. justamente, ¿no es cierto?, el título de que yo cuando usted me dijo, Luisa, el título, ¿no es cierto?, un chico esperando, ¿no es cierto?, es que cuando esos chicos están esperando, ¿no es cierto?, alguien que lo adopte. Claro, Entonces, claro. y ese era lo que Claro, nosotros siempre claro, tal cual. veíamos en los colegios, ¿no es cierto?, y bueno, y en ese momento nosotros hacíamos bullying porque no nos interesaba, ¿no? Era como que decir, vos estás de onda, Porque pero eran después vos vas chicos, tomando, porque eran sí. chicos, porque eran ¿Mm? chicos, Claro, eran y después chicos, vos Claro. vas Claudia. tomando, ¿viste? No, Vas tomando conciencia Mm. de que, ¿no es cierto? Que vos decís, yo por lo menos tengo, ¿no es cierto? Mi papá, tengo mi mamá, tengo un hogar. Y ahí te da, ¿no es cierto? Y ahí es como que te pega en el corazón como ser humano, no más allá de, ¿no es cierto? De lo que hayas hecho o cómo te hayas criado, pero como ser humano te pega en el corazón decir, pues mirá, ¿no es cierto? Estos pibes no tienen, ¿no es cierto? Un hogar, ¿no? Que justamente el hogar es, ¿no es cierto? La escuela primaria de uno, ¿no es cierto? De, de donde empezamos a tomar conciencia de muchas cosas. Claro. ujú. ¿Sabes qué te iba a preguntar? Porque estamos esperando que a lo mejor Clelia puede estar buscando su micrófono y no lo encuentra para activarlo. Creo que es eso. Esperemos, porque la palabra de Clelia, no, Ah, no, sí, sí. no, no, entonces a lo mejor no puede hablar. Pero te queremos escuchar, Clelia, porque por nosotros Lo tiene podemos. apagado, lo tienes apagado. Luisa lo tiene apagado al micrófono. Está Claro, sí, apagado. sí. Bueno, bueno, vemos ahora cuando active el micrófono, Clelia. Yo te quería preguntar si ahora las chicas te van a hacer otras preguntas seguramente. ¿Por qué, em, digamos, periódicamente aparece por redes, por WhatsApp, por el tema de los celulares en las cárceles? Porque ahora hay como otra onda de firme acá, ojo, una petición para que se saquen los celulares de las cárceles. Digo, por favor, no, ¿qué hacemos con Bueno, el colectivo si sacan el sí. celular de la No, cárcel? el tema de los celulares es una cosa, ¿no es cierto?, Sí. que muchas veces, como lo hablamos, Luisa, y esto siempre lo digo, porque muchas veces el uso de celulares dentro de las cárceles no, no, no se ocupa justamente para lo que, para el fin que fue, ¿no es cierto?, otorgado. Tenemos como la sociedad misma, ¿no es cierto? Nosotros podemos ir todos a la escuela y hay quien no va a la escuela, ¿no? Esto es lo mismo, acá hay quien lo usa bien y quien lo usa mal a los celulares. Pero como te comentaba Luisa, cuando a nosotros en el año 2020 ¿no es cierto? Se nos da el uso de celulares, ¿no es cierto? Por la pandemia, ¿no? La Cámara de Casación, junto con el Ministerio de Justicia, firman un convenio de poder tener, que los detenidos puedan tener, ¿no es cierto? Teléfonos celulares para la comunicación familiar, ¿no? Porque se nos iban a privar de tener visita, entonces de alguna forma teníamos que tener, ¿no es cierto?, un contacto con la familia, entonces se otorgaron, ¿no es cierto?, los celulares. Bueno, en ese convenio que se firma que los celulares para el uso que nos iban a dar, ¿no? Después, bueno, se fueron dando otros usos, pero no son todos, quizás, ¿no es cierto?, del 100% del uso de celulares que existen dentro de las cárceles, el 20 o el 25%, porque, viste, va creciendo el mal uso de celulares, ¿no es cierto?, no lo usan para lo que fue, para el fin que fue otorgado. Pero al celular dentro de las cárceles a nosotros, por lo menos yo puedo contar de mi experiencia ¿no es cierto?, lo beneficioso que fue el celular para mí, ¿no? Porque más allá de tener el contacto con mi familia, también a través con el celular hacer las clases de Zoom, ¿no es cierto?, con la facultad, y así pude empezar, así pude rendir hasta ahora 13 materias, ¿no?, de la carrera de Derecho. Entonces, ¿no es cierto? Para muchos el uso de celulares dentro de la cárcel no es importante justamente para esto. Y aparte, no solamente curso en la facultad, sino que también hago otros cursos con Liberté, ¿no es cierto?, por intermedio de SUNE. Entonces, el uso de celulares para nosotros es importantísimo. Ahora, Claudio, explícanos, porque especial tiene otra audiencia diferente al colectivo. Hay otra opción. En lugar de decir, saquen los celulares, se prohíben los celulares. Explícanos eso de
esa identificación que tiene el celular por la cual es posible detectar al corrupto, al que delinque, ¿sí? Sí. Mira, Luisa, cuando a nosotros nos autorizan el celular, la familia tiene que traer, ¿no es cierto?, el email, ¿no es cierto?, viene registrado el email, entonces, y el número de teléfono. Entonces, vos cuando te entregan el teléfono, te hacen firmar un acta de donde, ¿no es cierto?, te autorizan el teléfono con el email que tiene el teléfono, que el email del teléfono es un correo electrónico que es único, o puede cambiar 1000 chics si querés del teléfono, pero la casilla de correo va a ser una sola. Así que, y esto es lo que explicamos siempre, ¿no es cierto? Aquella persona que, ¿no es cierto?, que le da mal uso al celular, ¿no es cierto?, como está registrado el celular, entonces es fácil detectar quién es la persona que está cometiendo, ¿no es cierto?, algún delito con el celular. Entonces se va directamente a esa persona, ¿no? Porque justamente para cuando te dan el celular, ¿no es cierto?, tiene un email, el correo electrónico que tiene el correo, la casilla de correo que tiene el celular, y ese está registrado a tu nombre. Entonces, es imposible que vos puedas evadir eso, porque el servicio penitenciario justamente lo tiene registrado. Ajá. Entonces, Se entonces sí, entiende eso, ¿no es sí. cierto, Marta, Lili, Clelia? Se entiende perfectamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos hace entender eso cuando escuchamos esto? Que hay como una red de corrupción que no tiene que ver con el interno, tiene que ir más allá para, digamos, pasar por sobre esa norma. Bueno, pero mirá, Luisa, y esto te puedo contar, ¿no es cierto?, cuando nos autorizaron los celulares, pero cuando no estaban autorizados los celulares, en muchos penales, ¿no es cierto?, le convenía que hubiera celulares porque el celular, ¿no es cierto?, cortaba un poco la violencia que existía dentro de las cárceles, porque, viste, las peleas, viste, cuando vos no tenés contacto con tu familia, estás mal, entonces todo eso genera, viste, una incomodidad y, ¿no es cierto?, llegábamos a tener, ¿no es cierto?, algunos desmadros ¿cierto?, de bronca, de peleas entre todos. Entonces, mirá, cómo era, porque venía la requisa, te sacaba el celular y lo vendía en otro lado, ¿entendés? Entonces, la corrupción existía. Entonces, si bien, ¿no es cierto?, cuando se nos autorizaron los celulares, se sabía que dentro de las cárceles existían los celulares, ¿no es cierto? Si bien existían como mercado negro, ¿no?, dentro de las cárceles, el Estado, ¿no es cierto?, de alguna forma tenía que regularlo, porque ya existía, porque los celulares pasaban, ¿viste? Entonces, había que, de alguna forma, lo tenían que, si así, regular. Entonces, justo vino la pandemia y le vino como anillo al dedo, decir, bueno, Así es, así es. a ver, Algún- ¿Puedo eh, hacer una pregunta? sí, sí, Lili. Claudio, si querés contestar, ¿no? Pero yo pensaba que por ahí le puede servir a algún jovencito o algún adolescente que por ahí no anda por buen camino siendo chico. ¿Cómo recordás vos esos inicios que te llevaron al reformatorio? ¿Qué balance haces hoy día de eso que te pasó? ¿Qué mensaje le podés dejar a los chicos jóvenes que, viste, nosotras sabemos con Marta que los pibes actúan y no piensan, porque es toda una etapa, digamos, la adolescencia, de actuar, actuar, actuar sin pensar, que eso lleva un tiempo, que bueno, cuando son más grandes ya empiezan a pensar, a simbolizar, a abstraer un poquito más. ¿Cómo fue ese momento que ingresaste, digamos, en una cadena que me da como a mí la impresión es muy difícil de salir? Yo no sé, no conozco nada del ambiente detrás de los muros, pero me da como la impresión que es muy fácil entrar, pero muy difícil de salir. bueno, siempre el colectivo por los derechos siempre deja este mensaje, ¿no es cierto?, justamente para a los adolescentes, ¿no?, que cuando tengan un problema, lo primero que tengan que recurrir a sus padres o a las personas que más confianza le puedan tener, porque transcurrir ¿no es cierto?, este camino ¿no es cierto?, esta vida dentro de los muros no es fácil, ¿no es cierto? Y no es, hoy, bueno, las cárceles están un poco más
¿no es cierto? Como evoluciona, ¿no es cierto?, la sociedad en el medio libre, también evoluciona, ¿no es cierto?, el medio acá en el contexto de encierro, ¿no? Y hay mucho más posibilidades, ¿no es cierto? Se le puede comentar mucho más a los jóvenes, ¿no es cierto?, de las dificultades que pueden tener si van por este camino, ¿no? Porque antes la cárcel era muy difícil, vos ingresabas y tenía que ser malo, ¿no? Porque era una convivencia de que si vos no la hacías, te la hacían a vos, ¿no? Y en ese momento también, ¿no es cierto? Muchas veces hasta suena crudo contarlo porque en ese momento al no tener, ¿no es cierto?, visitas íntimas que tenemos hoy autorizadas, ¿no es cierto?, que las visitas íntimas son, ¿no es cierto?, con su pareja, ¿no? Que puede estar en la intimidad, que nosotros cuando se nos dio, se llamó visita higiénica para poder tener, ¿no es cierto?, esa intimidad con su pareja, ¿no? Hasta ese momento la cárcel era cruda, en ese momento era indio o era india, ¿no es cierto? Era blanco o negro en la vida, porque justamente por estas necesidades. Pero hoy, ¿no es cierto? Hoy así como evoluciona la sociedad, evoluciona en el contexto del encierro, ¿no? Tampoco es fácil estar dentro de la cárcel y decir, ¿no es cierto? Porque no solamente sufrí vos, sino que haces sufrir a tu familia. Y capaz que tu familia sufre mucho más que vos, porque tu familia está continuamente pensando, ¿no? ¿Qué te pasará? Y en cualquier noticia que sale sobre la cárcel o una comisaría, que se amotinaron, o que, ¿no es cierto?, o que falleció una persona dentro de la cárcel, tu familiar lo primero que piensa, mi hijo, o mi marido, o mi sobrino, ¿no es cierto? O mi nieto, la abuela. Entonces, no es fácil. Entonces, a la juventud, ¿no es cierto?, a los chicos que estén pasando por un mal momento, que no buscan, ¿no es cierto?, el camino más corto que siempre le llamamos nosotros, decir, ¿no es cierto?, quiero acortar camino. Pero porque cuando vos acortás camino, después la pagás y la pagás mucho más caro que, ¿no es cierto?, que decir, yo me voy a trabajar todos los días, me levanto, me sacrifico, ¿no? De ir con un bolso, con un bolsito, que muchas veces, ¿no es cierto?, hoy ya se cambió un poco esa modalidad de decir el gil laburante, ¿no? Y nosotros le llamábamos a esas personas que iban a trabajar, que se tomaban el trabajo no todos los días, de levantarse a las 5 de la mañana, ¿no es cierto?, y tener ese compromiso con su familia misma, porque, ¿no es cierto?, esa persona que va a trabajar, el compromiso es para él y para su familia. Y para nosotros eran giles laburantes, y yo si hoy, ¿no es cierto?, me dejarían volver el tiempo atrás, quisiera ser ese gil laburante, porque por querer cortar camino, ¿no? Por querer tener todo, ¿no es cierto?, decir lo que a un trabajador le cuesta quizá un año, ¿no es cierto?, de juntar su dinero para comprarse un autito, una moto, ¿no? Uno va a delinquir y capaz que en ese momento se lleva una buena cantidad de dinero y dice, ya lo tengo, ¿no? Pero después cuando, ¿no es cierto?, te toca, porque el pueblo. Bueno, parece que yo me quedé sin internet. Ya enseguidita volvemos en el especial.